Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, amén, Dios les bendiga. A todos los que estamos aquí reunidos, en verdad, doy la bienvenida a los adolescentes, a jóvenes que están aquí en este día. Y hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque hoy conmemoramos el día de resurrección, amén. Y yo quiero hablar brevemente acerca de esto, porque hay una participación que tienen que dar nuestros jóvenes y queremos en verdad darle la gloria a Dios. Y yo solamente quiero hablar acerca de qué significa para nosotros esta semana, de que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la semana que el mundo lo recuerda, que muchas veces con actividades, estuve viendo por las noticias, algunos cargan una cruz. En Lima hay la costumbre que hay una persona que todos los años se hace crecer sus barbas natural y se viste igual a Jesús con su vestimenta y carga una cruz desde la falda de un cerro y comienza a hacer todo ese drama que hizo Jesús. Los latigazos están presentes, los soldados romanos, la gente abucheándolo, y llega hasta el final y es crucificado, y casi real. En todo lugar, en todo el mundo, la gente lo conmemora de esa manera, pero más la gente lo conmemora en el sentido de su muerte. Pero nosotros como cristianos, yo quiero que rescatemos el verdadero significado de la semana. Y yo quiero leer un pasaje de las Escrituras que está en 1 Corintios capítulo 1, verso 2 al 25. Le voy a leer. Dice así: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para poder entender esto que está enmarcado dentro de esta semana, yo quiero decirles que hay Jueves Santo, Viernes Santo, hay el sábado, que es la muerte de Cristo en la tumba, y el día domingo, el primer día de la semana, que resucitó. Y para nosotros significa el triunfo de Cristo, la victoria de Cristo. Pero antes de eso yo quiero decirle que si nosotros empezamos a entender qué significa en realidad la Semana Santa desde un contexto real, digamos así, real, ¿qué significa? Por ejemplo, hablando del contexto de la semana de los sucesos, voy a narrarles, por ejemplo, significa, por ejemplo, que un día jueves Jesús sabía que había venido a la tierra, y él en huerto de Getsemaní estaba siendo consciente de lo que le iba a pasar, iba a morir, y él empieza a hablar de esta manera: Señor, Padre, le dice, que pase de mí esta copa. Él sabía lo doloroso que iba a ser la muerte, porque era hombre, sentía, tenía sed, se cansaba, tenía hambre, fue tentado como cada uno de nosotros, y él dijo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero después se rinde a la voluntad del Padre: Señor, pero si haga tu voluntad.
Él sabía lo que iba a venir, ha venido a la tierra. Y en ese momento, cuando Él estaba orando solo, en ese contexto muchos le estaban dando la espalda. Sus discípulos huyen. Pedro, que le había dicho: Señor, yo iré contigo hasta la muerte, todos comienzan a huir, lo abandonan, lo dejan, porque no quisieron cargar las consecuencias de ser sus discípulos, y todos se fueron por su lado. Y cuando a Él lo aprenden y lo ejecutan, pero antes de eso hacen un juicio, el Sanedrín, los principales sacerdotes, un juicio injusto, lo condenan, y Él es condenado por lo que predicaba, por lo que enseñaba. De una manera injusta, Él es condenado a una muerte espantosa, a una muerte que estaba reservada ¿para quién? Para sediciosos, para extranjeros, para esclavos, para traición. Y es una muerte que no era para cualquiera, como les indiqué, pero que era una muerte cruel, una muerte terrible. Lo peor que podía morir una persona era morir en la cruz del Calvario. Y morir en la cruz del Calvario significaba que esa persona en aquel tiempo estaba maldita, era maldito. Por eso que cuando lo crucificaban en una cruz, la persona no tocaba tierra, estaba arriba, porque significaba que si tocaba la tierra iba a contaminar, iba a manchar, porque era una persona que era maldita, y así que estaba arriba, crucificado. Toda esa situación significó la muerte vergonzosa. ¿Y qué significó para sus discípulos? Significaba que todo se acabó, que el reino que Jesús predicaba, que decía: de cierto os digo, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estaba haciendo milagros Jesús en la tierra, ellos estaban contentos porque podían sujetar a los demonios, podían sanar a los enfermos. Cuando alimentó a los más de 5,000 personas en el tiempo de su popularidad. Pero llegó un momento que estaba al contrario. Jesús fue juzgado, fue crucificado, y para los discípulos significaba derrota, fracaso. Ellos, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ellos estaban escondidos, estaban ocultos. Ellos dijeron: todo había sido un bonito sueño, había sido una bonita esperanza de que el reino se había acercado, pero ahora todo es un caos, ahora hay una decepción. Ellos estaban avergonzados, confundidos. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo de Dios haya terminado de esa manera, en una muerte ominosa, terrible? Así que ellos se escondieron hasta que pase todo el torbellino, hasta que pase la tormenta, para que ellos vuelvan a sus vidas normales. Eso era la situación, eso es lo que representaba para ellos la Semana Santa. Para ellos representaba un jueves de vergüenza, un sábado de vergüenza, ocultos. Pero ¿qué sucede? Llega un momento que las mujeres, ¿sabe lo que sucedió? Y todavía, hermanos, los del Sanedrín dicen así: hemos escuchado que este hombre iba a ser crucificado, iba a ser muerto, y al tercer día iba a resucitar. Y ellos dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a poner una gran roca en la boca de ese sepulcro que estaba perforada en una montaña, y vamos a poner una roca grande que nadie lo pueda mover. Pero no contentos con eso, vamos a hacer otra cosa: vamos a poner guardias, para de tal manera que sus discípulos lo van a querer seguro sacar de ahí, lo van a querer sacar sus cuerpos y van a decir: ha resucitado. Así que ellos tomaron todas las precauciones del caso, pusieron una roca grande, contrataron guardias del templo para que no pudieran ver sorpresas. ¿Y saben lo que sucede? Hubo una protección total en el sepulcro, pero sucedió que dice la Biblia en Mateo 28:6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando dice que ellos despertaron al otro día, los discípulos estaban durmiendo tristes, acongojados, perturbados, pero las personas que lo habían crucificado, algunos no podían dormir, algunos dormían plácidamente, pero dijo: se acabó el problema, se acabó Jesús,
con todas sus doctrinas, sus enseñanzas, era un estorbo para nuestro sistema, para nuestra religión. Estaba toda la religión bien organizada, estructurada. Ese vino a estropearnos todo, pero ya murió, estamos tranquilos. Y dice la historia que Poncio Pilato se ahorcó. Dice que él llegó a ser gobernador en otra región de Europa, lo cambiaron, pero no pudo vivir con toda la situación que él hizo, porque se acuerdan que se lavó las manos, él no pudo cargar con toda la culpa y se ahorcó. Y esa era la situación, pero cuando va al otro día unas mujeres a ungir el cuerpo, como era la costumbre de Jesús, con el permiso de los guardias, la tumba estaba vacía. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que fue una evidencia poderosa de que a pesar de todas las precauciones que habían tomado, Dios lo hizo así. Dios hizo que sucedieran de esa manera para que el hombre no hubiera duda de lo que había pasado. Yo quiero decirlo, queridos jóvenes y las personas que están visitándonos, a veces Dios obra de esa manera, a veces Dios pone las cosas difíciles, a veces hay una gran piedra que está tapando nuestro camino, está estropeando. Pero ¿saben una cosa? Pero Dios se especializa en lo imposible. Dios dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios lo puso de esa manera para que nosotros en este tiempo hubiéramos que realmente, a pesar de todos los cuidados que habían puesto, Jesús sí resucitó. Puede ser que en este día tú estés pasando momentos difíciles, pero quiero decirte, así como Dios le dijo a Sara, al tiempo, este tiempo de la vida, tú tendrás un hijo. Y ella se sonrió. Y a María, cuando le dijo, tú vas a tener un hijo, y ella dijo, pero ¿cómo va a ser que yo voy a tener, la Virgen María? Dijo, un hijo, si no he conocido varón. No, le dijo, porque el ángel le dijo, porque vendrá sobre ti la sombra del Omnipotente y tendrás un hijo de una manera sobrenatural. Y el ángel le dice, tu pariente Elizabeth, a la que llaman estéril, miren, era estéril comprobada, le dio una evidencia de su poder, le dijo, este es su 6º mes de embarazo. Y le dice, María, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Y esa es la pregunta que nos dice Dios en esta noche. ¿Hay algo imposible para Dios? Realmente no hay nada imposible. La tumba estaba vacía, y eso es un testimonio para nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que nosotros celebramos el domingo? La resurrección de Cristo. En aquel tiempo para los discípulos fue de derrota, de vergüenza, pero ahora que ya pasó, los discípulos tampoco lo entendieron, así que estaban ellos avergonzados, estaban confundidos. Dice la Biblia en Lucas 24, verso 4, aconteció que estando ellos perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dios, hermanos, es un Dios de vivos, no de muertos. Y Cristo, Él murió, pero Él también resucitó. Y eso es lo que nosotros celebramos en este día. Es un día de victoria de Cristo sobre la muerte. Tenemos el testimonio de Pedro. El testimonio de Pedro, cuando dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveramos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Para qué vino Cristo a morir? Fue a morir por nuestros pecados. La gente en aquel tiempo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, demostró
que la religión no servía, porque era la religión de los judíos, no salvó ni un alma. Demostró que la religión no salva, demostró que las obras no salvan, que todo lo que nosotros podemos hacer por nuestras buenas obras, nada nos puede recomendar al Padre, sino nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y nosotros tenemos que aceptarlo por fe, tenemos que creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para eso vino Cristo, tomó nuestro lugar, porque era necesario la muerte del pecador. Pero Cristo en su sabiduría, hermanos, lo que era maldito. Por eso dice la Biblia, lo que he leído al principio, que lo insensato de Dios es lo más necio. Que una cruz, hermano, el que moría en la cruz era maldito, llegó a ser nuestra bendición, ahora en el presente que lo entendemos. Y es por eso que los discípulos, cuando se enteraron que Jesús había resucitado, no lo creyeron. Dijeron, no, pero... Y Tomás dijo, si no metieren yo mi mano en su costado y vieren los hoyos en sus manos y en sus pies, yo no voy a creer. Y cuando ellos estaban a puerta trancada, porque estaban de miedo, Jesús atraviesa las paredes con su cuerpo glorificado y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Aquí están mis manos y aquí están las marcas, toca, soy yo. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí los discípulos pudieron entender que era una realidad la resurrección de Jesús. Ahora ellos dejaron la cobardía, dejaron el temor, salieron y comenzaron a predicar este evangelio, que Cristo había resucitado. Y dice Pablo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, esa es una realidad. Dios se apareció a todos los discípulos y a 500 personas al mismo tiempo, y lo vieron cuando Él ascendió de la tierra hacia las nubes, como un testimonio, hermanos, irrefutable de lo que Dios había hecho. Y dice, de los cuales muchos viven, hablando Pablo en aquel tiempo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo dijo, a mí también se me apareció cuando iba camino a Damasco a aprender a miembros de la iglesia. Dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz del Cristo crucificado, y era una evidencia de que Él no estaba muerto. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Esos, queridos amigos, los que estamos aquí, hermanos, lo que celebramos en la Semana Santa, que Cristo está vivo, y lo más importante, Él nos ofrece la salvación eterna. Con su muerte en la cruz, Él vino a salvarnos de todos nuestros pecados, como dice Pablo, que solamente en Cristo tenemos salvación y perdón de pecados, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra esperanza, vana fuera nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a morir, tú vas a morir, pero así como Cristo murió y resucitó, así nos vamos a levantar nosotros. Yo voy a resucitar, tú vas a resucitar, pero si tú le entregas tu vida a Cristo, vas a resucitar. Algunos que no aceptaron a Jesús, a una resurrección de condenación, y a los que creen en Jesucristo, a una resurrección de vida eterna. Esa es la diferencia de los que mueren en Cristo y de los que, hermanos, en vida no han aceptado a Jesucristo. Es una realidad que está en esta palabra de Dios, la cual es verdadera. Yo quiero decirles que hoy Cristo te llama y te hace una invitación para que le hagas Señor de tu vida. Y la Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que nadie te engañe. Ah, no, yo soy hijo de Dios.
La Biblia dice que a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben en su corazón, le da la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te invito, recíbelo como tu Señor y Salvador personal. Y termino diciéndole lo que la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar ahí. Cierren sus vistas, no me miren, y después termino brevemente una oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque hay victoria en el nombre de Jesús. Y vivimos en ese poder de la resurrección. Ya no somos personas, Padre, sin esperanza. Ya no somos personas, Señor, que estamos dando lástima. Ya no somos personas que estamos con nuestras cargas, nuestros problemas, sino que nos movemos en el poder de la resurrección de Cristo. Porque tú moriste, pero resucitaste. Y nos movemos, Padre, y ese es el mensaje, Señor, que yo predico. El poder de la resurrección. Padre, yo pido por cada uno de los que están aquí, por cada joven, por cada adolescente, por cada amigo, por cada amiga que nos visite en esta noche. Cumple tu palabra, tu propósito. Toca su corazón, Espíritu Santo, y atráelos a tu reino, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta noche, gracias por esa muerte vicaria. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por soportar los látigos, el desprecio, la traición de tus amigos, de tus discípulos. ¿Y dónde estuvieron la gente que tú, Padre, diste de comer, a los que sanaste? Todos te dieron la espalda, pero era necesario, Señor, pasar por todo ello, y tú resististe la cruz del Calvario, Señor. Los clavos no te sostuvieron, sino fue el amor que tú sentiste por cada uno de tus criaturas, por cada uno de tus hijos. Y era necesario que tú tenías que morir en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa, Señor, para salvarme del pecado y de la muerte y del infierno que se cernía sobre la humanidad. No había otra esperanza, no había otra solución, mas en tu sabiduría, Padre, tú lo hiciste, Señor, para salvarme, para darme una oportunidad, para dar una oportunidad al mundo que no te conoce, para dar una oportunidad a la gente que te da la espalda, que no quiere hacerte Señor de su vida. Y yo te pido en esta noche, Espíritu Santo, toca, y aquellos que me escuchan, Padre, tú puedas tocarle, que este mensaje pueda cambiar sus vidas, y puedas venir tú ahí y darles vida eterna, Señor. Porque tú moriste también por ellos. Tú moriste por toda la humanidad. Tú moriste por el pecador. Tú moriste por aquel delincuente, por el drogadicto, por la prostituta, por el homosexual. Tú moriste en la cruz del Calvario. Tú no tienes hijos favoritos. Tú moriste por todos en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, en esta noche. Te agradezco por todo lo que tú has hecho, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Dale un aplauso fuerte a aquel que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Voy a dar parte.